Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una cápsula más de tu Universidad UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y en esta ocasión vamos a trabajar con la materia Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico. Vamos a ver conceptos, definiciones, ejemplos, esperando que sea una materia de tu agrado. Vamos a comenzar. Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico. El objetivo es que el estudiante comprenda de cómo los fundamentos y garantías constitucionales limitan, legitiman y estructuran la aplicación del derecho penal a los delitos que afectan el orden económico y financiero. Unidad 1. Principios constitucionales del derecho penal. Como introducción, podemos decir que el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, definen los delitos y establecen las penas o medidas de seguridad correspondientes. La importancia de los principios fundamentales son la base del sistema penal, sirven para proteger los derechos del ciudadano frente al poder del Estado, garantizan un juicio justo y una sanción proporcional. Hay que tener en cuenta estos principios fundamentales. Principio de legalidad y tipicidad en el derecho penal económico. El principio de legalidad consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. La consecuencia directa de ello es que todo lo que emana del Estado se rige por la ley y no por la voluntad de los individuos. En México, el principio de legalidad se encuentra recogido en la Constitución Política, en varios de sus artículos, como en el artículo 14, y dice que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por la mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Culpabilidad. No hay pena sin culpa. Una persona solo puede ser castigada si actuó con dolo, intención de cometer el delito o imprudencia, lo cual pues a veces viene siendo como un accidente, pero una persona que con dolo comete un crimen y a una que por un accidente comete también de una manera un delito, no es el mismo castigo. Eso es proporcionalidad. La pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y al daño causado. Con este principio se busca evitar sanciones excesivas e inhumanas. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Tipicidad. Nace del principio de legalidad, que establece que puede haber delito ni pena sin una ley previa que los determine. Este principio se remonta al pensamiento ilustrado consolidado en los códigos penales modernos. La tipicidad asegura que una acción o conducta se ajuste a una descripción legal y específica para que sea considerada delito. En otras palabras, establece una conexión entre la conducta de una persona y lo que está previsto como delito o la ley penal. En este caso, por ejemplo, en cuestiones de legalidad, está el caso de la tipificación del feminicidio,
donde el Código Penal Federal y los códigos de las entidades federativas han tenido que modificar sus artículos para definir y castigar de manera específica el feminicidio, distinguiéndolo del homicidio simple. Esto garantiza que se aplique la ley exactamente como fue creada para este tipo de crímenes. Principio de taxatividad. El principio de taxatividad prescribe que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella prohíbe. Se exige que sea exacta y clara para su entendimiento por el ciudadano de a pie, y así se garantice de esta manera la certeza de conocimiento de las leyes penales en el territorio nacional. Es decir, las leyes penales deben ser precisas y claras. ¿Por qué? Porque a la hora de que el juez da una sentencia, se le tiene que decir al acusado, a la persona, de qué se trata la acusación, de qué se trata el delito y también, sobre todo, de qué se trata la sanción. La idea es garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en el momento de la aplicación de la ley. La taxatividad es un principio jurídico que exige que las leyes, especialmente las penales o sancionadoras, describan con claridad, certeza y precisión las conductas que están prohibidas y las sanciones correspondientes. Es un subprincipio del principio de legalidad que busca garantizar que las prohibiciones y las penas sean conocidas por los ciudadanos de forma inequívoca. Busca evitar que la ley sea ambigua o vaga, obligando al legislador a ser lo más específico posible al definir las conductas y sanciones. Esto es fundamental para que las personas puedan conocer sus obligaciones y derechos y para que no se permita la arbitrariedad en la aplicación de las leyes. Un buen ejemplo se observa al comparar una disposición penal que respeta el principio de taxatividad con una que lo viola. Vamos a dar un ejemplo de una disposición que respeta la taxatividad, que es la correcta. El delito sería redactado de esta forma. Se impondrá una pena de prisión de 2 a 6 años a quien se apodere de un bien mueble ajeno sin derecho y sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer de él, empleando violencia física o moral en la persona. La taxatividad es que utiliza los términos claves como apoderamiento, bien mueble ajeno, violencia física o moral. Son conceptos jurídicos definidos, entendidos en la ley, lo que permite al ciudadano saber exactamente qué conducta está prohibida y a qué debe atenerse en caso de que viole estas sanciones o reglas. Dos, disposición que viola la taxatividad. Esa es una afirmación incorrecta, una redacción que no debe usarse y es sobre la conducta inapropiada. Será castigado con pena de prisión de 1 año a quien incurra en conductas socialmente inapropiadas o moralmente reprobables en un lugar público. ¿En qué se viola la taxatividad aquí? En que los términos como conductas socialmente inapropiadas o moralmente reprobables son vagos, subjetivos y ambiguos. No especifican y no permiten al ciudadano conocer con certeza qué actos están prohibidos, dejando a la relación personal de juez con una autoridad donde él pueda sancionar de una forma irregular. Esto genera inseguridad jurídica. Para dejar claro esto, entonces, comprendemos que la taxatividad exige que el legislador emplee un lenguaje inequívoco en la descripción de las conductas punibles, de modo que el destinatario de la norma, que es el ciudadano, pueda comprender con exactitud el límite entre lo legal y lo ilegal. La taxatividad cumplida es la descripción detallada y precisa. La taxatividad violada es el uso de conceptos ambiguos, vagos y excesivamente generales que dejan demasiado margen a la discrepancia y también a la duda. Vamos a dar otro ejemplo que
Imagina dos leyes sobre un mismo tema. La ley A, vaga. El que cause un daño a otra persona será sancionado. Lo mismo que comentábamos hace un momento. Son palabras vagas, subjetivas, ambiguas. Y este problema es una norma pues muy amplia. No especifica que el tipo de daño, ni qué gravedad, ni cuál sería la sanción. Un ciudadano no sabría qué conductas están prohibidas y cuáles son las consecuencias de realizarlas. Esto viola el principio de taxatividad. La ley B, que es la taxativa, el que cause una lesión que requiera más de 30 días de recuperación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. En este caso ya habla específicamente de que el delito es sobre una lesión que está causando daño a una persona y que ya puede ser medido en base a los días de recuperación. Bueno, y también nos está especificando los días de prisión, los años de prisión que va a tener la persona que viole esta ley. El ciudadano sabe exactamente qué está prohibido y a lo que se atiene también si viola esta ley. Principio de lesividad y ofensividad en el ámbito económico. Como dice Luigi Ferrajoli, nadie puede ser castigado por un hecho que no ofenda bienes jurídicos o de relevancia constitucional. El principio de lesividad u ofensividad establece que nadie debe ser perseguido penalmente por conductas que no afecten o arriesguen bienes jurídicos, penales, individuales o colectivos. Esto prohíbe castigar meras desobediencias sin lesión a un bien jurídico, conductas inmorales que no violen derechos constitucionales o bienes jurídicos que no sean verdaderamente penales. Un ejemplo de lesividad podría ser el consumo de drogas. La tenencia de drogas para consumo personal no se considera un delito de la misma, ¿sí? O un delito en sí, ya que se asume que la persona no está afectando a un tercero, a diferencia de lo que ocurre en el narcomenudeo, que se afecta a la salud pública y por lo tanto a la sociedad. Eso sí ya es un delito. Muchas personas tienen en su posesión alguna droga porque a veces son medicadas, pero pues la persona que se dedica y está haciendo lucro con eso afectando vidas, pues eso ya sí es medido y ya sí es penado. Ejemplo de culpabilidad: homicidio doloso contra homicidio culposo. Vamos a decir que en un accidente de tránsito, si una persona mata a otra por ir a un exceso de velocidad o en estado de ebriedad, la pena será menor que si hubiera cometido el homicidio de manera premeditada y con intención. La ley distingue la pena basándose en el nivel de culpa del individuo. La proporcionalidad de las penas expresa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado la constitucionalidad de penas para ciertos delitos, buscando que no sean desproporcionadas. En un caso polémico fue la comparación entre la pena por abigeato, robo de ganado, y la de otros delitos como la violación en algunos códigos penales, lo que en su momento evidenció una falta de proporcionalidad. Por lo tanto, solo se puede castigar una conducta que lesione o ponga en peligro un bien jurídico protegido: vida, patrimonio, libertad. Y aquí tenemos otro ejemplo de lesividad u ofensividad. En el ámbito económico, es no perseguir penalmente a un comerciante por una campaña publicitaria que glorifica el consumo, si ésta solo hace una exageración en su argumento, pero tampoco engaña y describe el producto como que vaya a lesionar el bien jurídico de una persona, o el patrimonio, o el orden económico de forma significativa. Este principio exige que la conducta cause un daño real o un peligro concreto o un bien jurídico relevante. Y no es suficiente la sola referencia a la peligrosidad abstracta de la conducta para justificar una intervención punitiva. Eso debido a que el principio de lesividad o ofensividad establece que para que una conducta sea considerable punible y merecedora de una sanción penal debe producir una lesión o un peligro real de un bien jurídico tutelado por el derecho
como el patrimonio, el orden económico o la administración de justicia. No es lo mismo que vendas un producto sin permiso a que vendas narcomenudeo. No es la misma sanción. La sola realización de una conducta, por más típica que parezca en su sentido literal, no es suficiente si no afecta o pone en riesgo a un bien jurídico de manera significativa. Aplicación en el ámbito económico. No se aplica una campaña de marketing que, aunque sea un poco exagerada, no utilice información falsa ni engañosa sobre su producto. No afecta al patrimonio ni el orden económico, por lo que no debería ser considerada típica o punible. Pero sí se aplica si la misma campaña de marketing contiene afirmaciones falsas y engañosas, publicidad engañosa, que eso ya es muy común ahorita, y se considera que afecta o pone en peligro el patrimonio de los consumidores y el orden del mercado, por lo que sí puede ser objeto de una intervención punitiva, siempre y cuando también haya una parte acusatoria. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta cápsula 1. En nombre de la Universidad UNT México, agradezco la atención prestada, enviándoles un cordial saludo y pues recordando que nos vemos en la siguiente cápsula número 2. Saludos.